Buenas noches, camaradas. Voy a tratar un texto que se llama La Conferencia y los Obreros, que está en la página 147 de las obras completas, tomo 2, del camarada Stalin, edición de la editorial Rodina, en donde se hace una aplicación del materialismo histórico a la cuestión en torno a la conferencia de los obreros con los industriales petroleros en Bakú. Mi idea es demostrar en un caso concreto la aplicación que había hecho Stalin del materialismo histórico, del marxismo, y cómo los otros partidos políticos, los mencheviques y los eseristas, partidos de la pequeña burguesía, si bien habían adoptado estrategias opuestas, en realidad habían adoptado la misma estrategia, basada en el idealismo filosófico. Bueno, existían tres posiciones de los partidos políticos en esta cuestión. Los mencheviques estaban por la participación incondicional en tales conferencias. Los eseristas estaban por el boicot de la conferencia. La oposición bolchevique era la participación en la conferencia con garantías. Eran 4 garantías. 1. Discutir libremente las reivindicaciones de los obreros. Reunir libremente el Consejo de Apoderados. Participación del sindicato en la conferencia. Y elegir libremente el momento de la apertura de la conferencia. Era muy importante el momento en el cual se celebraba la conferencia, ya que los industriales petroleros la inauguraban justamente en un momento del año que era el peor para lanzar las huelgas, ¿no? Bueno, en la página que voy a leer, Stalin nos explica que la mejor prueba de lo desacertado de las políticas con respecto a las conferencias, tanto de los mencheviques como de los eseristas, lo constituye que su posición fue coincidente con la de los industriales petroleros. Vamos a verla, lo voy a leer textualmente. Los industriales petroleros se han pronunciado unánimes por una conferencia sin garantías. De esta manera han aprobado la táctica de los mencheviques. Nosotros decimos que esa es la mejor prueba de que la posición de los mencheviques es equivocada. Pero como los obreros han rechazado una conferencia sin garantías, los industriales petroleros han cambiado por completo de táctica y han frustrado la conferencia. La han boicoteado. Han expresado su solidaridad con la táctica de los dashkanes y los eseristas. Declaramos que esa es la prueba de que la posición de los dashkanes y los eseristas es falsa. Y bueno, y finalmente dice que la táctica del proletariado de Bakú ha resultado ser la única acertada. Bueno, vemos como tanto los mencheviques como los eseristas y los dashkanes aplicaron el idealismo filosófico. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? No estudiaron la cuestión en profundidad. Los mencheviques no vieron los aspectos negativos para los obreros que tiene una conferencia sin garantías de participación activa de los obreros, sus apoderados y delegados y de la elección del momento de la conferencia, ¿no?
Los eseristas y los dashkanes no vieron los aspectos positivos que puede tener una conferencia para aglutinar a las masas, fortalecer sus organizaciones, respaldar sus demandas y con una adecuada planificación lanzar una huelga que respalde sus demandas. Vemos en un caso concreto cómo los mencheviques y los eseristas y dashkanes, al estar por la participación incondicional, los primeros, ¿no?, y la no participación incondicional, es decir, en posiciones políticas que parecen antagónicas, en realidad, tras efectuar un análisis marxista, vemos que en esencia las dos son lo mismo. Son dos posiciones unilaterales y por lo tanto idealistas. ¿Se comprende por qué son unilaterales? Porque tanto unos como otros obviaban el contrario, ¿no? Es decir, unos se focalizaban en los aspectos positivos, los mencheviques, y no veían los negativos, y los eseristas exactamente la posición inversa. Veían lo negativo pero no los positivos. En cambio, el camarada Stalin, los bolcheviques, podían analizar la cuestión de la conferencia en forma bilateral, desde los dos lados, tanto lo positivo como lo negativo, y adoptar una posición política, marxista, científica y que beneficie a los obreros. Venceremos, camaradas.